Muy bien, vamos a empezar. Así que buenos días a todos, especialmente a los que están en la costa oeste o quizá buenas tardes o buenas noches a nuestra audiencia global. Quiero darles las gracias por acompañarnos hoy en nombre de mi colega Dan y del equipo de Toffler Associates. Gracias por asistir. Y hoy vamos a hablar del manejo de la incertidumbre, cómo se utilizan los futures and foresight, o en español futuros y previsión, en un mundo COVID-19. Así que cuando hablamos de los futuros y la previsión, una de las cosas que siempre trato de recordarle a la gente es que realmente esto se trata de impulsar la imaginación. Y van a ver este motivo a lo largo de la presentación. Realmente se trata de la imaginación. Y me encanta esta cita de Alicia en el País de las Maravillas porque la utilizo regularmente para recordarme a mí mismo, así como a los participantes o clientes, de que esto no se trata de lo imposible. Se trata de imaginar lo que podría ser posible. Y creo que uno puede no necesariamente creer en cosas imposibles, pero sí creo que podemos imaginar esas cosas imposibles, porque al imaginar lo imposible estamos realmente esforzándonos y estirando lo que de hecho es posible. Así que quiero que todos tengan esto en mente. Eso es en parte lo que va a ser esta conversación. Siempre le pido a la gente que ponga un poco en pausa la incredulidad por unos momentos durante estas discusiones, porque deberíamos pensar en lo que podría ser posible y no estar necesariamente limitados por mirar siempre al pasado. Y hablaremos un poco de esto a medida que avancemos. Pero antes de empezar de verdad, Dan, ¿por qué no empiezas tú? Y Missy, si vamos a las encuestas, vamos a echar un vistazo rápido. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera encuesta para probar su imaginación. Vamos a imaginarnos 3 años al futuro, cuando la parte de la salud de la pandemia ya se haya acabado, que no haya más preocupaciones por la salud. ¿Cómo se ven ustedes a sí mismos trabajando en 3 años al futuro? ¿Creen ustedes que vamos a regresar a cómo era el mundo antes de la pandemia? ¿O ustedes creen que el mundo nunca va a ser igual antes de la pandemia? Vamos a utilizar la imaginación para responder esta pregunta. Bien, le vamos a dar un par de segundos a nuestro público a que responda esa pregunta. Así que le daremos a la gente un par de segundos para que expresen sus ideas y luego una vez que veamos una tendencia, Missy, si por favor puedes descargarlos y mostrarnos cuáles son los resultados. Vamos a ver los resultados. Parece ser que el 40% de las personas o más están pensando en cambios significativos, es decir, que va a haber cambios muy significativos incluso cuando se termine la emergencia sanitaria. Bien, vamos a ver. Gracias a todo el mundo. Vamos a comenzar entonces proporcionándoles información acerca de Toffler Associates si no saben quiénes somos. Somos una firma de consultoría encargada de ayudar a que las organizaciones gestionen la incertidumbre. Ya sea que sea incertidumbre a 5 o 10 años al futuro, pero dentro del contexto de la pandemia incluso podría ser a 1 o 2 meses al futuro. Y esperamos que esta información les sirva a ustedes o les sea de provecho. Tenemos 25 años de haber sido fundados como empresa. Nuestra empresa fue fundada por Alvin Toffler y su esposa. Y ellos han estado haciendo este tipo de trabajo durante más de 50 años. Es decir, los procesos y los enfoques que utilizan los han empleado durante 50 años. Cuando trabajamos siempre consultamos con expertos en la materia. Tenemos cerca de 1,500 expertos que consultamos al año para poder entender qué están pensando diferentes personas acerca del futuro. Eso es un poco de información acerca de Toffler Associates y ya mencionamos que, bueno, tenemos 25 años de experiencia. Listo. Ahora sí, hablemos sobre por qué están aquí. Creo que hay 4 razones principales por las que ustedes están aquí. Quizás ustedes se enteraron acerca de Futures y Foresight o futuros y previsión y quieren enterarse más al respecto. O puede ser que ustedes entienden qué tan valiosa es la previsión y quieren aplicarla a su proceso de planeación. Tercero, puede ser que ustedes quieran explorar la incertidumbre e identificar el siguiente paso a dar. O quizás ustedes quieran aprender más acerca del enfoque Toffler Associates hacia los futuros y la previsión. Hay algo que cabe aclarar, y es que vamos a estar hablando principalmente de nuestro enfoque. Es decir, podemos hacer alusión a otros enfoques, pero principalmente vamos a estar hablando del enfoque nuestro. Sabemos que hay otros enfoques allí afuera, en otros lados, pero vamos a hablar del nuestro que hemos evidenciado que funciona. Por último,
no lo vamos a considerar una capacitación. Es demasiada información como para y profundizar en ella como para considerarlo una capacitación. Gracias, Dan. Así que voy a hablar un poco sobre el valor de los futuros y estoy usando el término futuros solo para abreviar futuros y previsión. Cada vez más me doy cuenta que hay diferentes nomenclaturas en diferentes partes de esta ciencia. Así que cuando hablamos de futuros, estamos hablando de la capacidad de examinar una previsión estratégica del futuro y de la previsión también. Me gusta mucho esta cita de nuestro fundador Alvin Toffler, mirando esa perspectiva de future shock, y es la incapacidad de hablar con precisión y certeza sobre el futuro no es una excusa para el silencio. Es importante ser imaginativos y perspicaces en lugar de estar en lo cierto el 100% del tiempo. Y de nuevo, creo que es importante que tengan esto en mente mientras hacemos este ejercicio y esta conversación. No se trata de predecir o encontrar el lugar exacto donde el futuro terminará, porque eso es realmente imposible. Cualquiera que les diga que puede predecir el futuro probablemente les está vendiendo algo que no puede cumplir. Pero bueno, en lo que nos gusta centrarnos es en imaginar y comprender el futuro, ¿verdad? Es la idea de explorar lo que es posible, lo que es plausible, para examinar las formas en las que podemos responder. Cuando más se piensa en el futuro, más se mira hacia adelante, más se alarga el horizonte de tiempo de la planificación, más se alarga el horizonte de tiempo de las inversiones y más se alarga el horizonte de tiempo para, esto lo van a ver en un momento, para lo que hacemos es jugar a ser una persona diferente y construir empatía. Eso es incluso en los valores de la provisión, del que vamos a hablar. Pero hablemos de lo que es futuros, porque he visto un montón de sesgos por ahí y seamos honestos, hay un par de cosas que cuando hablamos de futures and foresight, hay unas imágenes que saltan a la mente. La primera es el doctor malito y los tiburones con malditos rayos láser, ¿verdad? Todo gira en torno a la tecnología. Se trata de lo que podemos hacer en los avances tecnológicos y cómo van a cambiar el futuro. No quiero decir que este no sea un aspecto de los futuros y la previsión, el examinar la tecnología. Incluso podríamos hablar de la convergencia biodigital, quizá con tiburones y rayos láser. Pero eso no es lo único. Y lo que encuentro con futuros y previsión es que cuando hablo con la gente sobre esto, tienden a saltar inmediatamente a eso. Se trata de tiburones con maldito rayo láser. Lo segundo es la ciencia, ¿no? Tenemos al doctor Bunsen Honeydew y a Beaker aquí explorando el mundo de la ciencia. Y realmente eso no es, de nuevo, lo único que tenemos que mirar cuando estamos mirando los futuros y la previsión. También tenemos que tomar en cuenta la totalidad del medio ambiente y la totalidad del mundo. Es importante pensar en la ciencia o en la tecnología o en la sociedad o en los aspectos físicos y psicológicos del mundo como una totalidad. Así que no solo es la ciencia, aquí, aunque será parte de este, si quisiera, si quiero decir, espera, vas a tener que vivir en el mundo del futuro en el 2030, así que estamos viajando en el tiempo, no exactamente, ¿verdad? No es exactamente volver al futuro, no vamos a subirnos exactamente al DeLorean, dirigirnos al futuro o al pasado, según sea el caso. Pero lo que quiero que la gente entienda es que futuros reúne este tipo de disciplinas y añade esa capa de imaginación creativa que es tan importante para lo que hacemos. Entonces vamos a tener un elemento de viaje en el tiempo porque queremos que se posicionen en ese futuro. En un caso, solo pensar o hablar del futuro no es tan relevante. Y por eso creo que el futuro y previsión difieren en muchos aspectos de la buena literatura de ficción. La buena ficción nos ayuda a considerar ese mundo, pero no siempre nos lleva a pensar qué haría yo, qué decisiones tomaría. Y creo que ese es un aspecto crítico de los futuros y la previsión, y de cómo actuáramos en el futuro. Así que quiero hablar rápidamente sobre cómo se utiliza futuros. Y eso es algo que es nuestra perspectiva, pero es como muchos clientes lo ven. Lo concebimos como la construcción de planes. Analizar el futuro nos da un horizonte de tiempo más largo para pensar en lo que podría pasar. ¿Cuáles son esos puntos en común a través de estas cosas que podrían suceder? ¿Y cómo puedo planificar mejor nuestros objetivos y nuestras prioridades para asegurarnos de que estamos avanzando? ¿No es así? La construcción desde el instinto. Queremos prepararnos mentalmente para las decisiones, incluso para la ausencia de esas decisiones, porque futuros y previsión tiene sentido. Nos ayuda a compartir modelos mentales también. Piénsenlo. ¿Cuántas veces se han sentado en una junta directiva con sus altos dirigentes y han tenido que esos debates sobre pequeñas cuestiones sobre los que podría ocurrir, en lugar de realmente dar un paso atrás y marcar el debate?
Vamos a darle sentido a lo que estamos hablando. Construyamos una visión compartida del futuro y ahora vamos a establecer un marco de trabajo. Y eso es en parte lo importante de previsión. Y otra cosa es no solamente hablar futuro. Y esto es lo que van a ver cuando Dan hable de ello. Porque vamos a ponernos en el futuro y luego queremos que vuelvan y decían cuáles son los pasos que pueden dar para dar forma al futuro que quieren ver, ya sea en una empresa, un país, un ser humano o un individuo. Esto es realmente crítico porque, de nuevo, llega a mi sexta parte del desarrollo de la empatía. Esto es crítico, especialmente en el mundo de hoy. Ponerse en los zapatos de una persona distinta y ver las cosas desde la perspectiva de otro. Podemos hablar de esto desde la perspectiva del consumidor. ¿Qué quiere un consumidor en el 2030? A mí, como persona de 42 años, me resulta difícil entender lo que pueda querer una persona de 20 años. Pero si los traigo a la mesa, si los traigo para que me ayuden a compartir esta perspectiva, me resultará mucho más fácil encarnar a esa persona en el futuro. Lo mismo con el ciudadano, para un país, lo mismo con una empresa, un individuo o una organización. Eso es crítico a medida que avanzamos. Tenemos que mirar futuros y previsión no solo para todos estos 5 pasos, sino también para el sexto, el de la ley de la empatía. Y de nuevo, solo para mostrarlo de manera gráfica, porque sé que hay unas personas más visuales por ahí. Cuando tenemos una visión corta, una vista corta, no somos capaces de planificar lo que puede haber allá afuera. Las luces solo llegan hasta cierto punto. Lo que Toffler Associates trata de hacer con los futuros y previsiones, levantar esas luces un poco para mirar más lejos. En el ejército podríamos hablar de los radares OTH, más allá del horizonte, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene lo suficientemente lejos para que yo pueda impactarlo antes de que nos impacte a nosotros? ¿O qué es lo que viene lo suficientemente lejos para que podamos planificar para eso y tener espacio para tomar decisiones y así tener más opciones abiertas para nosotros? Porque cuando más cerca viene, menos opciones tenemos. Bien, así que esta es una de las cosas que miramos cuando usamos los futuros. Dan, todo tuyo. Vamos a ir entonces a la segunda. Vamos a ir a la segunda encuesta. La segunda encuesta dice, pensando en su organización, ¿cómo es que se ve esta perspectiva de la previsión en el futuro desde su organización? Les pedimos que nos dieran su opinión al respecto de cómo su organización utiliza el futuro y la previsión. Sé que ustedes probablemente no tienen todas las definiciones, ya las cubriremos. Recuerden que estas encuestas son solamente para mirar su entendimiento inicial. Vamos a ver cómo es el índice de respuestas aquí. Ocasionalmente es la opción que más ganó. Quizás las organizaciones entienden un poquito más el futuro de lo que nosotros pensamos. Me gusta ver que solo hay 2 personas que respondieron nunca, así que es un buen comienzo. Sí, es un buen comienzo, totalmente. En el futuro vamos a tratar de reformular la pregunta, pero bueno, es bueno saber que la mayoría de las veces las empresas se fijan mucho en el futuro. Listo. Vamos a establecer algunas definiciones. Esto es algo que me iluminó el bombillo cuando comencé a trabajar con el futuro y es cuál es la diferencia de los futuros y las predicciones. Esta es una muy buena analogía que nos gusta utilizar mucho. Pensemos entonces en la planeación estratégica o las predicciones. Se basa mucho en modelos, se basa mucho en datos y eso es lo que compone todo el modelo. Ese modelo dice básicamente, listo, esta es nuestra predicción. A menudo se trata de predecir toda una escena del futuro con algunos más, algunos menos, con algunos márgenes de errores. Esa es como que la perspectiva de los modelos. Pero cuando pensamos en el trabajo con los futuros, es decir, el futuro y la previsión, vamos a la siguiente diapositiva. Cuando pensamos acerca de los futuros, estamos pensando más allá del modelo y de lo que este puede hacer. Con este pensamos apalancar los datos cualitativos y los conceptos que extraemos de todo ese proceso, pero no solamente para allí. Lo que queremos hacer a continuación es un trabajo más cualitativo con todas las variables para que podamos decir, listo, este es un proceso. Es decir, se trata más de un proceso de pensar qué puede pasar en el futuro y en vez de simplemente predecir un solo futuro, que es lo que nos ofrecen los modelos, se trata de predecir cuáles podrían ser los múltiples futuros a los que nos podríamos enfrentar. Eso es un aspecto importante también sobre la retrospectiva. Mucha gente se hace la pregunta y probablemente surgirá más tarde. Oye, esto suena como un montón de imaginación, pero
¿Cuáles son los datos? Y creo que es importante reconocer que cuando estamos mirando hacia el futuro podemos utilizar una cierta cantidad de datos que aprovechamos para la construcción de estos escenarios y la construcción de nuestras capacidades de previsión. Pero cuando llegamos al punto de enunciar el ABC de los datos serán silenciosos. Si pensamos en el trabajo en el futuro, nos daremos cuenta que es un fin. Es un fin, pero también puede ser múltiples fines, también puede ir más allá. Entender eso nos puede ayudar enormemente a la hora de hacer una previsión para el futuro. Recuerden que la visión al futuro es una mezcla entre ciencia y arte. Hay que tener la parte cualitativa y la parte cuantitativa, sin descuidar la cualitativa, ojo. La siguiente cita es de Ernest Hemingway, de su obra The Sun Also Rises, El Sol también se levanta. Y esto nos da a pensar en esas cuestiones que son graduales, pero también que son repentinas al mismo tiempo. La parte gradual es lo que puede ser apoyado con lo cuantitativo en el lado local, pero ese de repente es casi que el objeto o más bien la consecuencia de fuerzas externas que causan que algo sucede. Eso quizás toma un análisis más amplio y más cualitativo. Cuando uno está en discusiones, en reuniones con su organización acerca del futuro, quiero que piensen. Quiero que tengan en mente si ustedes están preparados para solamente un futuro posible o si en vez de eso están preparados para diferentes cosas que pueden pasar. Yo utilicé un ejemplo de un producto, pero es que utilicé un producto de ejemplo, pero realmente puede aplicar a muchas cosas, a tendencias políticas, tendencias societales, etcétera. Las cosas aquí siguen un cierto tipo de patrón. Cuando miramos, por ejemplo, a un diagrama que representa los 100 años, parece que las cosas se están moviendo, no se ve malo, parece casi predictivo, pero cuando uno empieza a ponerlo dentro de ciertos periodos de tiempo, estas cosas comienzan a tomar otro significado. Miren que si tomamos aquí esta gráfica, vemos una gráfica S. Pero entonces, ¿qué son esos puntos de inflexión? Esos puntos de inflexión son cambios repentinos. Allí es donde se necesita más el aspecto cualitativo porque cuando uno mira los desempeños históricos se darán cuenta que son muy similares a los desempeños a futuro, lo que nos arrojan los modelos. Aquí tenemos un ejemplo que es de legislación y regulaciones, es decir, qué es lo que pasa con el aspecto gravable o tributable y cómo se percibe desde la perspectiva de la gente. Aquí tenemos la recesión en 2008 que afectó tanto los millennials, que es la razón por la cual los millennials tienen más dificultad para acceder a modelos de adquisición de vivienda propia. También eso coincide con el declive de participación religiosa por parte de personas de la generación X. Entonces, de nuevo, son cosas que son externas al contexto de la tendencia y necesitamos tenerlas en cuenta porque pueden hacer que cambie el comportamiento de un producto dramáticamente, como cambios geopolíticos, por ejemplo. Entonces, la idea es mirar más allá de los datos históricos y decir, bueno, listo, tengo que mirar hacia el frente, tengo que tener en cuenta otros factores, otros aspectos. Necesito asegurarme de a dónde va a ir esa tendencia. Excelente, Dan, gracias. Muy bien, así que una de las cosas que quería lanzar acá, algunos de ustedes pueden haber visto esto, pero acá es donde llegamos al punto de Dan sobre la inflexión. ¿Dónde están esos puntos de inflexión? Cuando pensamos en la forma en que estamos saliendo del COVID-19 y emergiendo como sociedad norteamericana, en este caso, estamos emergiendo como una sociedad global también. Hay una fricción a través de estos diferentes niveles de la sociedad. Vemos individuos en desacuerdo con las organizaciones, en desacuerdo con, al menos en los Estados Unidos, con los estados, desacuerdo con los estados federales, tal vez a ritmo diferente que en otros países que están emergiendo. Esto no es un reto único de los Estados Unidos, somos únicos de nuestra manera. Pero lo que quería lanzar para la gente era, miremos la forma en que hablamos incluso del COVID-19, que sé que todas sus organizaciones están luchando con él y muchos de ustedes también están luchando con él personalmente. Yo incluso tengo un perro a mis pies, un niño de 4 años arriba corriendo. Esto ha creado un ambiente de trabajo diferente para nosotros. Pero ¿dónde estamos en esa línea de tiempo?
porque probablemente no estamos todos en el mismo punto, y esa falta de sincronización va a causar algunas fricciones. Así que a medida que estamos hablando de algunas de estas cosas con respecto a la respuesta aguda, moviéndonos a la gran espera y luego a la reunión y revitalización y llegando finalmente a la normalidad novedosa, quiero que todos tengan en cuenta. Oigo muy a menudo, vamos a llegar a la nueva normalidad, eso es lo siguiente. Y realmente desde la perspectiva de los Software Associates, entendiendo el trabajo que hemos hecho en los últimos 25 años, creo que tenemos que pensar más en el periodo de la gran espera y el periodo de la reunión y revitalización antes de empezar a hablar a la normalidad novedosa. Y yo normalmente diría, hey, vamos a abrir la discusión. Así que si la gente quiere lanzar algunas ideas en el chat, nos gustaría tratar de participar de esta conversación, porque sé que todos ustedes están lidiando con estos desafíos también. Voy a explicar con un poco más detalle cómo desarrollamos nuestros mundos y cuál es el enfoque. Pero solo quería que tengan en mente esto, que esto es una especie de cómo estamos pensando la perspectiva del COVID-19. No podemos simplemente saltar de respuesta aguda a normalidad novedosa. Vamos a tener que pensar cómo va a ser la fase de la mitad. Y esas fases no van a estar definidas por el calendario. Se tratan de procesos definidos por la medicina, la sociedad, la tecnología, la legislación, así como todos los otros aspectos. Sí, yo creo que uno de los aspectos más importantes de la gran espera es que el tema de la salud sigue estando allí en el aire. Todo esto se basa en eventos y pues en este momento no hay eventos, es decir, no tenemos una vacuna, no tenemos medicamentos, no tenemos una solución a la vista. Por lo tanto, va a haber mucha fricción en la sociedad en este periodo de espera porque hay personas que están en diferentes puntos en el espectro entre mucho énfasis en la salud pública versus énfasis en la actividad económica. Entre más las instituciones, los individuos se sientan diferentes en ese espectro, pues más van a haber choques a nivel social o societal respecto a cómo vamos a salir de la gran espera. Y a medida que el mundo se abre más, estos choques pues naturalmente ocurren porque el virus no conoce la diferencia entre marzo y junio, por ejemplo. Nada se diferencia allí desde la perspectiva de salud, excepto que con el pasar del tiempo nos hacemos más inteligentes respecto a su gestión. Entonces eso naturalmente va a crear muchos choques, mucha fricción en la sociedad en diferentes perspectivas y a diferentes niveles. Dan, quiero desviarme rápidamente. Ya que estoy controlando las diapositivas, me vas a tener que permitir hacer eso. Hay un par de preguntas y comentarios interesantes en el chat y no me quiero salir del tema. Así que para las personas que están interesadas, vamos a volver a esto en la sección de preguntas. Y también vamos a estar disponibles después. Invitamos a la gente a que se una a nosotros para una discusión de auditoría. Pero sí sería abordar la falta de sincronización y la fricción. Hay una de las preguntas de cómo se hace eso. En primer lugar, yo diría que la previsión es la manera de hacerlo, porque con esto podemos imaginar los distintos hilos que podemos tirar. Más tarde vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir mirar los efectos de segundo y tercer orden para pensar en lo que podría ser. También añadiría que personalmente, hemos estado haciendo mucho trabajo en los deportes y seguridad recientemente en todo el mundo para distintos clientes y perspectivas. Y es un buen ejemplo de este desafío porque no hay solución de salud. No es simplemente que vamos a tomar la temperatura y ya tenemos una solución tecnológica. Hay una cuestión de desplazamiento en relación a la forma en cómo la gente va y viene en las instalaciones. Y una vez están en las instalaciones, cómo se sienten seguros moviéndose alrededor. Hay un asunto de comunicación y percepción. Una cosa es estar seguros, cómo nos sentimos seguros, y luego está el aspecto humano de si voy a arriesgarme a toda la logística de poner a mi hijo en el metro, en el auto, para ir al campo de Audi o al campo de FedEx aquí en DC, y de repente ser rechazado y tener que lidiar con la cuestión de qué hago después. Entonces, ¿cómo vamos a superar esto? Por eso cuando miramos la previsión, miramos estas 6 esferas. Pero nos fijamos en estas 6 esferas porque a la base de todo no hay una sola pieza. Hay un enfoque interdisciplinario y multifuncional para desarrollar los futuros y previsión. Y no quiero recorrer cada una de ellas, pero hay que establecer la investigación y el análisis para observar estas 6 esferas.
Luego, cuando construimos nuestro propio mundo, queremos asegurarnos de que estamos representando partes de estas 6 esferas para tener algún sentido de coherencia interna. Luego, cuando se reúnen los resultados, se pueden enmarcar en la forma de estas 6 esferas. Porque estamos analizando cosas como cómo vamos a compartir la información, qué va a hacer la sociedad, cómo afectará la tecnología a nuestra forma de actuar, cuáles son los mecanismos de nuestro mundo, tanto el individuo como los de la institución. Estas son cosas que tenemos que explorar cuando estamos pensando en la previsión. Y volviendo al punto de Dan, demasiado a menudo cuando solo tiramos de una tendencia y decimos, los VCRs, los VCRs, las HDs van a estar siempre disponibles. No estamos realmente mirando las limitaciones sociales. Estas son las cosas que necesitamos estar pensando a medida que avanzamos en la previsión. ¿No es así? Así que cuando hablamos de estas cosas, siempre hay una fuerza y una antifuerza. Es cierto, pensamos en lo que está impulsando las cosas hacia adelante. Siempre hay algo que está facilitando el cambio en la adopción masiva. ¿Qué podría salir mal? Todos vamos a estar en BlackBerry. El Departamento de Defensa estuvo luchando muchos años para averiguar cómo hacer el BlackBerry seguro, porque era lo que todos íbamos a estar usando. Y algunas de estas fuerzas empiezan a avanzar, pero siempre está la antifuerza. Está la síntesis. Bueno, quiero decir, está la tesis y la antítesis, ¿no? Y estas cosas van a llevar a la síntesis. Esas antifuerzas van a obstaculizar el cambio en la adopción masiva. ¿No es así? Si todos queremos BlackBerrys, ¿cómo hacemos que esté seguro? Todos queremos BlackBerrys, pero ahora sale una cosa que se llama iPhone. ¿Cómo asegurarnos de entender tanto la naturaleza de la antifuerza, de la fuerza como la antifuerza? Lo que hacemos en Toffler Associates es que empezamos en el futuro. Así que nos gusta empezar la discusión y la construiremos tal y como hemos hablado de las esferas, pero nos gusta empezar en ese futuro y retroceder para que todos hablen de cómo hemos llegado hasta allá. ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son los detalles vívidos, no solo del mundo, sino de esta historia que nos dicen cómo hemos llegado allí? Porque no solo es importante para la forma en cómo vamos a vivir y aprender en ese mundo, pero también es importante pensar en los indicadores y las advertencias que pueden decirnos si estamos en un camino u otro. ¿Qué estamos buscando en el entorno? ¿Cuáles son las señales que queremos detectar que nos digan que estamos avanzando hacia un tipo de futuro o hacia otro? Esas señales suelen ser relativamente débiles. Si podemos mejorar la capacidad de percepción, podemos empezar a mejorar la capacidad como organización de detectar esas señales y empezar a dar forma al mundo en el que vamos a operar. Ahora mismo retrocedemos en el tiempo y hemos vuelto a nuestros mundos. Tenemos que volver y tenemos que tomar decisiones de inversión. La parte más importante de foresight o previsión, desde mi perspectiva, es una cosa es aprender y jugar en un mundo futuro alternativo, pero eso no es suficiente. Hay que volver al día de hoy, sentarse a la mesa con los directores o la familia o el país, como sea, cualquier fractal que estemos mirando y decir, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué dólares vamos a invertir hoy para darle forma al futuro que queremos? ¿Qué dólares vamos a invertir hoy para prepararnos para el futuro incierto? Y algunos puntos en común que podría haber, que podemos hacer de forma diferente. Porque esa es nuestra oportunidad de prepararnos para el futuro y de dar forma al futuro que queremos. Correcto. Todo depende del tiempo que tengamos y la influencia que tengamos, pero creo que ese es un aspecto crítico de lo que hacemos cuando se trata de este futuro alternativo. No puede ser simplemente un ejercicio de imaginación. Tenemos que traerlo de vuelta para hacer esas apuestas sin arrepentimiento basadas en el trabajo que hicimos. Vamos a pasar acerca de la parte de la inversión, solamente para recapitular. Describimos el proceso de desarrollar estos futuros alternativos a un nivel muy general. Hay otros detalles, por supuesto, pero si utilizan la recolección de datos, las esferas, de manera comprensiva para entender cómo es que esas fuerzas están en conjunción las unas con las otras, así es como podremos identificar otras fuerzas que están allí en el mundo. O incluso podremos identificar diferentes mundos. Podremos mirar esos mundos en términos de en dónde estamos nosotros, en términos de riesgos, amenazas, oportunidades. Y luego es una cuestión de decir, listo, si estos son los riesgos en ese mundo, ¿cómo respondemos a ello? Ahí es cuando se llegan a los puntos únicos de cada futuro posible o de cada mundo posible. También se puede hacer la pregunta de cuáles son esas respuestas en alguno de esos mundos o cuáles son las respuestas que pueden tener una influencia en todos los mundos.
Entre más se puedan identificar estas actividades críticas, más seguridad y confianza se va a tener en esas decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque simplemente se las comparó con otros futuros alternativos. Entonces, para resumir, se trata de cómo utilizar esos mundos. Y para utilizar esos mundos hay que mirar dos cosas que se pueden hacer. Número uno, mirar esos futuros potenciales y hacerse la pregunta, listo, esos son los futuros potenciales. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para prepararnos? ¿Qué acciones podemos tomar hoy para estar preparados? Y lo otro, lo segundo, y muchas personas se les pasa por alto, es ¿qué puedo influenciar? Lo que es interesante al respecto es que como consecuencia del proceso de entender los impulsores societales que puedan crear esos futuros, como consecuencia ya se tienen puntos de apalancamiento. Allí ya se tiene la habilidad de ejercer una influencia genuina. Es decir, yo ya identifiqué ese driver, ese impulsor para que nos va a llevar a un futuro en particular. Entonces, ¿cómo puedo actuar sobre él de manera efectiva para que se dé o para que surta su efecto? Eso es uno de los puntos de apalancamiento que puedes utilizar para influenciar el futuro. Sí, creo que es un buen punto. Y una de las cosas que quiero enfatizar, o al menos hablar de esto, es que usamos palabras. Y uno de los términos que usamos es detalles vívidos. Y eso viene de las esferas. Una de las cosas importantes que hemos aprendido a lo largo de los años es que para mucho trabajo de futuros y previsión, cuando hacemos el ejercicio en la mesa y vivimos en esos mundos, necesitamos realmente sentir, necesitamos entender, necesitamos empatizar con la gente en estos mundos. Y eso no se puede hacer si alguien simplemente agita las manos y dice, hay coches voladores, ¿verdad? ¿Cuáles son los detalles vívidos de ese mundo? ¿Qué aspecto tienen? Me despierto en la mañana, me subo a mi auto volador, aparece un auto volador y me viene a buscar, es autónomo, tengo un seguro para ese auto. Esas son las cosas de las que hablamos cuando hablamos de los detalles vívidos. Puede que no necesariamente sea algo que está en su mercado, puede que estemos mirando los coches voladores porque estamos en la profesión legal y nos estamos preguntando cómo la autonomía va a afectar la profesión legal. ¿Quién sabe? Pero aún así importa si queremos que la gente viva y juegue en ese mundo. Tenemos que construirlo para que sientan como si estuvieran en ese mundo y eso es importante. Muy bien, Dan, vamos a la siguiente diapositiva porque lo que queremos hablar un poco es que les preguntamos cuál sería la aplicación de futuros y previsión. Hicimos un trabajo para ver cuáles son las respuestas. Durante el proceso de registro hicimos una pregunta, si recuerdan. ¿Cómo quieren ustedes aplicar los futuros y la previsión en sus industrias? ¿Recuerdan? Lo que es muy fascinante acerca de las respuestas que obtuvimos es que todas las respuestas estuvieron correctas. Todas las perspectivas diferentes son maneras correctas para utilizarlo, sin importar si uno está mirando una perspectiva muy granular en el mundo de la educación, en el liderazgo, por ejemplo. Whitehouse dice que se puede tomar esa perspectiva y se la puede enfocar en el área, pero siempre es bueno mirar todos esos drivers o impulsores sociales, basar entonces la estrategia y las operaciones desde ahí. Algunas son específicas a su organización, otras son específicas a la situación de la COVID-19. Y así es como nosotros pensamos acerca de muchas preguntas que obtenemos sobre muchas organizaciones. De hecho, nosotros hacemos un ejercicio y es, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro alrededor de ciertas áreas? Este es el estudio que nosotros hacemos. Nosotros nos preguntamos cuáles son otras fuerzas que están impactando esa situación. Por el otro lado, tenemos el Medio Oriente y el África, que creo que eso representa las relaciones con Goldfinger y T. Bowdens, para aquellos de ustedes que están más familiarizados. Y también tenemos industrias, tenemos muchas perspectivas diferentes de parte de ustedes alrededor de muchas industrias. Una de las cosas que nosotros hablamos es acerca de la integración de estos factores. En esto vamos a profundizar más adelante. Se trata de cómo el liderazgo de las personas impacta la industria de los alimentos y las bebidas de manera significativa. Por ejemplo, entonces ahí comenzamos con el proceso, empezamos con esa visión general y allí es cuando involucramos las diferentes esferas. Entonces, simplemente es una perspectiva
alrededor de las diferentes variedades y vistas que ustedes se podrían encontrar a la hora de aplicar los futuros y la previsión. Sí, por supuesto que tengo comentarios adicionales, Dan. Sabes que creo que una de las cosas que es importante recordarle al grupo que está ahí es que estamos hablando de la diversidad de pensamiento. Y vamos a hablar un poco más sobre eso también. Eso es un gran tema, no solo cuando se trata de quién está en la mesa de su organización. Queremos asegurarnos de que tengamos diversidad en todos los aspectos de la vida: el género, raza, origen, educación, perspectivas socioeconómicas. Eso es algo muy difícil de hacer a veces en una organización a nivel del liderazgo. Pero uno de los valores que traemos y lo que pueden ver en esta diapositiva es, bueno, si estoy hablando de una fuerza de trabajo multigeneracional, también debería estar hablando del medio ambiente. Debería estar mirando la paz y el conflicto, porque creo que fue Bonnie quien hizo un comentario en el chat que incluso de la recuperación del COVID-19 estará muy basada en la ubicación, así, muy localizada. Entonces, ¿cómo estamos viendo la recuperación, por ejemplo, del COVID-19? Lo que deberíamos hacer como organización. Lo más probable es que se vayan a beneficiar de las decisiones o el proceso de decisión que otros están considerando, no el aspecto importante que la gente a veces piensa. La gente dice, quiero analizar la seguridad nacional, así que voy a hablar con todos los expertos de la seguridad nacional. Pero últimamente la seguridad nacional está muy ligada a otras cuestiones como la tecnología, la cultura, la sociedad, la teología, filosofía, la demografía. Es un aspecto muy importante, creo, a medida que avanzamos, y cómo se pone o se trae a la mesa esa perspectiva interdisciplinaria y multifuncional a hablar de construir futuros y previsión. Y bueno, pasemos a los errores comunes. Esto es algo que ustedes van a encontrar interesante, espero. ¿Cuáles son algunas de las trampas a la hora de crear futuros? Recordamos que hay que trasladarnos lo que más podamos al futuro con el mayor detalle, porque la idea es entender cómo planear para ese futuro, cómo tener éxito en ese futuro y en últimas, qué es lo que podemos hacer hoy para llegar a ese futuro. Hay que evitar estas trampas que no son precisamente errores, porque no existe algo como correcto o incorrecto cuando visualizamos el futuro, sino que estas trampas nos podrían llevar a futuros que son menos ricos que otros. Vamos a hablar de nuestra primera trampa, que es muy fácil. Un extremo, una situación extrema muy simple. Muy a menudo cuando las personas piensan en el futuro, es fácil pensar en los extremos. La gente típicamente piensa acerca de una utopía o una distopía. Entonces, digamos que si es una perspectiva en la que o nada funciona bien o todo funciona bien. Siempre en los extremos. Muchas personas piensan que si uno está en una sociedad distópica, a uno no le importa qué piensan los clientes acerca del enjuague bucal, por ejemplo. No existe mucha acción que se puede tomar. Lo mismo que pasa con las utopías. Todo es maravilloso, todo es genial, pero eso no nos ayuda desde una perspectiva de planeación. Y ninguna de esas dos perspectivas nos ayuda mucho. Y una tercera perspectiva que hemos visto surgir es lo que nosotros llamamos utopia, con la U como el U del inglés, es decir, ustetopia. Es decir, que la gente a menudo visualiza lo que quieren que ellos ocurra, lo que ellos quieren que ocurra en el futuro. Es decir, a menudo se imaginan un futuro muy con base en sus propios ideales. Ese es un punto ciego que puede tener las personas, quizás, o que ocurre con más frecuencia que la utopía o la distopía. Es eso de pensar que, listo, esto es lo que yo quiero que suceda. El proceso de visualización del futuro tiene que ser uno muy despersonalizado. Tiene que estar apoyado sobre los factores de los drivers o los factores impulsores más que los deseos personales. El mundo puede que no sea exactamente como yo quiero, pero no necesariamente significa que va a ser malo, que va a ser terrible. Es como una practopia en vez de una utopía o una distopía. Es una practopia con base en la practicalidad. Queremos entonces ver de manera muy objetiva la perspectiva en el mundo, las peores cosas que podrían suceder, las mejores cosas que podrían suceder, todas juntas dentro de una visualización más neutral. La idea es entonces tener mucha diversidad de perspectivas acerca de este mundo para poder evitar esos extremos. De hecho, yo recuerdo hace un tiempo que nos habían invitado a un taller con un cliente y estamos haciendo un taller de innovación sobre productos y invitaron uno de los
de los ejecutivos emergentes en la empresa, uno de esos ejecutivos jóvenes prometedores. Y en un punto este ejecutivo paró a todo el mundo y les dijo a todo el mundo, ustedes están diseñando productos para ustedes mismos. Era un montón de ejecutivos, entonces era un grupo muy homogéneo. Y este ejecutivo joven decía, estamos dejando rezagados o excluyendo una parte, a la mayoría de la sociedad por fuera de este proceso. Eso es muy importante. Y recuerden, siempre todo tiene que ser muy imparcial. Respecto a ese aspecto de la imparcialidad, hay que recordar que no se tiene que emitir juicios de valor acerca del futuro en el que uno está viviendo. Sí, creo que ese es un punto muy importante, el aspecto desapasionado. Siempre le recuerdo a la gente, no hagan un juicio normativo sobre el futuro en el que están viviendo, porque escucho mucha gente decir, no voy a decir los nombres porque pueden estar acá, pero dicen cosas como, oh, los niños de hoy en día envían mensajes de texto o tweets, ya no escriben. Y estoy seguro de que la madre o el padre de esta persona decía, los niños de hoy en día no usan el teléfono, ya no escriben cartas. Quiero decir, cada generación va a tener sus problemas y creo que es importante pensar cómo podemos mirar con empatía al futuro y en el futuro. Y esa es una forma importante de hacer ese juicio no normativo. Este es un mundo homogéneo en el que nosotros pensamos que es fácil pensar, digamos, para nosotros es fácil crear un solo mundo en el futuro. Eso es fácil, pero eso no es consistente con la realidad. Las personas tienden a crear mundos muy homogéneos porque es más fácil. Pero si pensamos en el mundo que tenemos en este momento, nos daremos cuenta que es muy diverso, muy complejo. Hay que tener eso en mente. De nuevo, quiero volver a traer a colación las 6 esferas. Ya tuvimos algunos ejemplos de elementos dentro de esas esferas, sí, pero por supuesto que va a haber variación en todas estas dimensiones. Yo creo que cuando uno analiza esas variaciones, ahí es cuando más oportunidades y más riesgos surgen. Se trata de entender las diferencias, la diversidad entre esos mundos y qué es lo que va a suceder cuando pensamos en el futuro. Existen estas áreas, pero por supuesto que hay muchas más áreas y componentes de esas esferas y por supuesto que va a haber variaciones. A la hora de pensar en reunir estos mundos, hay que pensar también en esas variaciones para poder llegar a la respuesta de la pregunta última que uno tiene. Esta es una de mis citas favoritas sobre el futuro. Esta es de William Gibson. Las personas no se adaptan a la tecnología de la misma manera, a la misma velocidad. Hay mucha desincronización por parte de la sociedad, entonces hay que entender esas variaciones en el mundo y entenderlas es algo clave a la hora de visualizar esos mundos futuros. Bien, ahora la trampa número 3, inconsistencia interna. Me disculpo con los fans aquí de la serie de Mandalorian. Miren que aquí tenemos una civilización que ya ha dominado el viaje interestelar y que sin embargo siguen teniendo prácticas de agricultura incluso más atrasadas que las nuestras hoy en día. Cuando se crea un mundo hay que pensar en las cosas que impactan la una a la otra. El mundo es un sistema muy complejo, como podemos ver aquí reflejado en esta imagen, y tiene muchas interdependencias. A la hora de crear estos mundos hay que pensar en esas interdependencias. Ahora, si usted me dice, bueno, me acaba de decir que yo no puedo ser homogéneo, que necesitaba ser diverso, pues en este mundo hay un grupo de agricultores pequeños que quieren practicar la agricultura de esta manera. ¿Qué tal que en el mundo de enseguida ya hay una agricultura más tecnificada, con robots, totalmente automatizada? Y probablemente eso es una inconsistencia. Quiero dejar claro que le advertí a Dan de que siempre hay un riesgo al atacar el universo de Star Wars. Así que ese fue Dan. Lo entiendo, pero entonces hay personas que desarrollan crisis en algunas áreas, pero podrían ser actividades económicas, etcétera, y nos dirían, por ejemplo, si hay una crisis global aquí, las actividades económicas se van a ver afectadas de esta manera X o Y. Usando nuestro modelo, podemos mirar esas inconsistencias o mucho mejor, uno puede revisar las propias inconsistencias en el mundo que uno está visualizando. Digamos, ¿qué significa esto desde el punto de vista de la tecnología?
cómo se relaciona esto con la geopolítica, por ejemplo. ¿Qué significa este evento respecto a los sentimientos de las personas acerca de su propia seguridad, acerca de su propio sentido de la protección? Hay que mirar estos puntos comunes, estas interrelaciones, para poder descubrir o quizás prevenir inconsistencias a la hora de visualizar mundos alternativos. Usualmente las personas asumen un enfoque en la tecnología. Hay que pensar en la pregunta cuidadosamente respecto a la tecnología. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si nos enfocamos en la vanguardia de la tecnología, entonces sí, podrías ser válido decir, bueno, sí, esta tecnología ya no sale a la vuelta de la esquina, pero a la hora de pensar en la adopción de la tecnología, ya tenemos una pregunta muy diferente, porque podríamos tener la mejor tecnología, sí, en este momento, pero la adopción de dicha tecnología, incluso la adopción generalizada, es un tema completamente diferente. Tenemos para la adopción amplia de una tecnología, tenemos que mirar muchas cosas diferentes, la mentalidad de los consumidores, el momento social e histórico en el que estamos, de manera que hay que mirar muchos diferentes aspectos como el costo de propiedad, el costo de adquisición, etcétera, etcétera. Y vamos a tomar, por ejemplo, los vehículos eléctricos. Creo que este estudio es extraído de Europa. En Noruega creo que los vehículos eléctricos representan el 53% de todos los vehículos. Eso nos proporciona perspectiva, pero entonces uno diría, bueno, ¿cuándo es que los vehículos eléctricos van a ser adoptados de manera masiva en los Estados Unidos? Pues esto no se trata de capacidad tecnológica o de viabilidad tecnológica. Hay muchas otras consideraciones de carácter legislativo, de carácter legal respecto a cómo usamos los vehículos eléctricos. No se trata simplemente de viabilidad técnica. Si ustedes quieren saber en dónde están los Estados Unidos respecto a la participación de mercado de los vehículos eléctricos, póngale a eso un pin porque ya volveremos a ello. En 2019 la penetración de mercado era solamente de 29%. Recuerda que la de Noruega es del 56% y podríamos hacer un listado de muchas cosas que son similares, pero la idea es que cuando uno piensa acerca de la tecnología, el crecimiento de la tecnología o la adopción de la tecnología, hay que pensar más allá de simplemente la viabilidad tecnológica. En vez de eso hay que pensar en cuáles son esos impulsores que van a permitir que se adopte esa tecnología. Miremos algo como, por ejemplo, la edición genética. Técnicamente es factible. Sin embargo, sabemos que hay obstáculos de carácter legal, de carácter ético, incluso de carácter moral, gigantescos que podrían impedir una rápida adopción de esta tecnología. Entonces eso es lo que hay que considerar. De nuevo, esto es para enfatizar el punto de las fuerzas y las antifuerzas que elaboramos anteriormente. Existe la viabilidad tecnológica, sí, pero que otras consideraciones puedan estar ahí participando que impidan una adopción masiva. Listo. Nuestra última trampa es hacer un anclaje en el pasado reciente. La pandemia es un ejemplo increíble de anclaje en el que pasamos diferentes etapas. Investigamos cómo era la posición de las personas respecto a ciertos eventos catastróficos y las pandemias estaban de últimas en estas listas, porque la última pandemia que ocurrió antes de la que estamos viviendo en este momento sucedió en 1918. Así que miremoslo estratégicamente. Si uno está en una organización, en una empresa, en otoño del año pasado, si usted levantara la mano en la reunión y dijera, hey, ¿cuál es la posición de la Junta respecto a las pandemias? Quizás uno podría ganarse unas miradas raras. Vamos a pensar a lo que haríamos en ese caso. ¿Cuántas de sus organizaciones dirían, hey, sí, pensemos en las pandemias? No muchas, ¿verdad? Muy pocas organizaciones querrían planear para un escenario de pandemia. Pero eso es ese tipo de cosas que nos podría traer la imaginación. Esas son las cosas que podría ser útil pensar. ¿Qué podría pasar y cómo nos preparamos para ello?
Algo que las personas a menudo no ven en ese proceso es que la preparación no necesariamente le ayuda a uno con la resiliencia respecto a un evento disruptivo. Puede tratarse de resiliencia para ir a ciertas oportunidades. Por ejemplo, podríamos perder suministro energético debido a los huracanes. Por lo tanto, tenemos que estar preparados y necesitamos tener un sistema de paneles solares o generadores, ese tipo de cosas. Porque cuando pase ese evento, ahora uno tiene libertad de acción, uno tiene poder de toma de decisión. Se trata de pensar de si son buenos eventos o malos eventos, se trata de pensar en ellos con antelación y de la preparación, porque la preparación les va a ayudar a lidiar con esos eventos y con otros. Es decir, uno no está solamente preparado para lidiar con huracanes, sino también con bajas energéticas. En ese caso, listo, ahora pensemos en qué hacer al respecto. Con un extremo muy simple es hay que pensar en cuáles son los impulsores del cambio. Con los impulsores del cambio se sabe que no vamos a tener extremos, vamos a tener áreas entre los extremos. Entonces, pasamos de los extremos simples a un mundo homogéneo, que es la segunda trampa, que es lo que está pasando en el mundo y cómo el mundo va a ser diferente. La inconsistencia interna, de nuevo, necesitamos mirar nuestro modelo de manera muy objetivamente. Eh, el impacto social en general eh, va a estar más impulsado por cosas que, que van más allá de la tecnología, por ejemplo, que nos lleva a la trampa 4 y la trampa 5, la de anclarse en el pasado reciente. Es también un peligro porque como ya sabemos las cosas pueden cambiar de un momento a otro como nos sucedió con esta pandemia. Nos puede impactar, por ejemplo, una tormenta solar que destruya todo componente electrónico en nuestro mundo. Sin embargo, la gente a menudo no planea para estas cosas porque como no ha pasado en el pasado reciente. Dan, yo creo que, y bueno, vamos a volver a hablar de esto en la sección de preguntas, pero hay una pregunta de cómo evitar algunas de estas trampas. Y si esto no responde necesariamente a esa pregunta, podemos volver a eso en la sección de preguntas, porque creo que los conductores que utilizamos son un aspecto importante en las 6 esferas, son un aspecto importante para ayudarnos a realmente evitar estas trampas. Pero de nuevo, como todas las lecciones aprendidas, estoy seguro de que si miramos hacia atrás dentro de 20 años, habremos cometido unos nuevos errores que van a surgir también. Hacemos lo mejor que podemos. Y esos son los que encontramos que ocurren con más frecuencia. Y realmente también en relación a lo que dijo Dan, tienen el mayor impacto en hacer el producto menos valioso si no prestamos atención a esas cosas a medida que avanzamos hacia el futuro. Sí, vamos a la encuesta. Hemos hablado de las trampas o errores comunes. ¿Cuáles son algunos de los errores comunes que ustedes han visto cuando emplean sus futuros y previsión? ¿Qué ven con más frecuencia en su organización? Y tenemos futuros, no usamos los futuros, pero incluso los animaría a responder. Algunos de estos son simples errores comunes que tenemos en cualquier reunión regular. Echemos un vistazo y veamos qué errores comunes vemos antes de pasar a nuestro ejercicio. Missy, ¿por qué no nos tiras los resultados y vemos qué tenemos? ¡Wow! Ese es el que, ojalá que debido a la pandemia ustedes hayan resuelto mejor. Sí, Dan, este es el primero que ganaría las elecciones europeas sin segunda vuelta. Es cierto, es un claro ganador en términos del anclaje en el pasado. Es interesante para mí al menos ver que todos, no necesariamente, es decir, dijimos la mayoría de las veces, eso no significa que todos estos no son desafíos. Pero si se me permitiera votar, y nosotros como panelistas no podemos obviamente, pero habría puesto lo mismo. Porque lo que tendemos a hacer es que no solo nos anclamos en el pasado, sino que lo que he oído. Por ejemplo, una de las personas en el chat estaba hablando de que en realidad volvemos y decimos, hey, traje esto a la mesa y la gente dijo, no, ya lo tenemos cubierto. Y yo diría que hay una versión del anclaje en el pasado que es lo que hemos estado pensando y es, seguro, podría suceder, pero lo tenemos cubierto.
en lugar de realmente explorarlo. Y de nuevo, ese es parte del placer de hacer el trabajo de futuros alternativos y trabajar en la previsión. Y es que podemos desmentir a la gente. Ok, ustedes dicen que lo tienen cubierto, hablemos de eso. Y lo que pasa la mayoría de las veces es que se desmorona. ¿No es así? En realidad no lo tenemos cubierto. Y eso es algo que vale la pena explicar. Esto es una cuestión de los particulares vívidos que habíamos mencionado, porque la gente a menudo piensa, bueno, esto ya lo cubrimos, este otro problema que nos puede pasar ya lo cubrimos, este otro problema ya sabemos que somos capaces de cubrirlo, y eso no es necesariamente la verdad. Sí, y creo que hay, bueno, rápidamente, antes de que nos vayamos a lo siguiente, hubo alguien en el chat que habló del reto de hacer que la gente se meta en el futuro, aunque quiera participar. Una cosa es tender a caer en la trampa común desde la perspectiva de la provisión. Otra cosa es caer en una trampa común desde la perspectiva de los participantes. Estamos dispuestos a tomarnos un café fuera de línea o una especie de café a la hora del almuerzo, como sea que lo estemos llamando ahora. Sí, es un reto interesante con el que nos hemos topado y nos gustaría compartir algunas de las mejores prácticas. ¿Cómo asegurarnos de que la previsión y el trabajo de futuro se establezcan para obtener el máximo valor? Sino también cómo los comunicamos con los participantes para que estén preparados a jugar. Lo que dijo Dan, tiene mucho que ver con la comunicación, con los detalles vívidos y la forma de hacer el ejercicio y el esfuerzo. Es un reto de algunas personas que vienen con los brazos cruzados y simplemente no están dispuestos a hacerlo. Ahora, vamos a calentar los dedos, vamos a hacer algunos ejercicios. De hecho, me emociona mucho saber qué van a responder ustedes. Les voy a dar un ejemplo de qué es lo que estamos buscando. Les vamos a mostrar, vamos a utilizar una de nuestras herramientas que se llama ImagineF o Imagínense si. ¿O qué pasaría si? Entonces, estos ejercicios comienzan con una premisa. En este caso, la premisa es que el 50% de las personas que trabajan con el conocimiento predominantemente trabajan desde su hogar de manera indefinida. Entonces, el objetivo es que siempre vamos a estar pensando en términos de círculos concéntricos. El más pequeño de todos va a ser el efecto inmediato. Por ejemplo, se reducen los viajes de negocios, por ejemplo, se reducen los gastos de transporte. Esos son los impactos de primer orden. Probablemente son los más fáciles, pero lo que hallamos más interesante es cuando comenzamos a jalar los hilos. Entonces, si las personas trabajan más desde la casa, ¿eso qué significa? Pues que los espacios de coworking desaparecen, que el diseño de oficina se transforma para uno más hogareño. Teniendo esto en cuenta, ¿usted diseñaría de manera diferente el estudio de su hogar o la oficina en su hogar? Si la respuesta es sí, van a seguir ese hilo conductor a ver a dónde los lleva. Si su hogar en este momento es una extensión de su negocio, necesitamos tener la infraestructura en su hogar, por ejemplo. Y usted podría agregar cosas como, necesitamos modificar nuestros planes de implementación de tecnología 5G porque ya viene el Internet satelital que no va a ser sino mejorar. Necesitamos prepararnos para ello. Entonces tenemos que hacer las preparaciones consecuentes en nuestros hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Otros temas que ustedes tengan alrededor de los productos y por el lado de los trabajos remotos podría haber un incremento de la movilidad del trabajo o una competitividad incrementada porque ahora los empleos pasan de pools locales de donde se extrae el talento hasta un pool global de talento. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con ese nuevo paradigma respecto a los sindicatos de trabajadores, ¿cierto? ¿Qué forma van a tomar? Si yo trabajo en Atlanta, ¿cómo es que me puedo unir a un sindicato en algún otro sitio en el mundo? Entonces, hay que pensar acerca de miremos, por ejemplo, la guerra de licitaciones que hubo con Amazon, cuando Amazon pensaba crear pues, las bodegas y sus infraestructuras de trabajo. Entonces son decisiones individuales, no son decisiones corporativas y son cosas que tenemos que pensar.
Hay personas que van a llegar y van a empezar a ofrecer servicios, digamos, más orientados a, hey, recuerda que todos tenemos que ser trabajadores remotos en el futuro. Entonces, queremos que utilicen la función de chat para que respondan. Para la ronda uno vamos a pensar en términos de impactos directos, ¿ok? Quiero que se imaginen la- l- estas premisas. La premisa es esta. Las vulnerabilidades de la COVID-19 nos llevan a una diversificación de las cadenas de suministros a gran escala. Esa es nuestra premisa. Ustedes lo pueden pensar en términos de seguros o lo que quieran. Y queremos saber qué opinan ustedes si esto ocurriera, si hubiera una diversificación a gran escala de la cadena de suministros, ¿cuáles serían algunos impactos de primer orden o impactos inmediatos que se derivarían de ello? Dan, comentario técnico. Recuerden que si no ven en su chat, tenemos algunas personas en el fondo, Rebeca, Missy, David, Teddy de nuestro equipo, que van a empezar a llenar esta herramienta. Así que sigan escribiendo en el chat, incluso si no ven lo que han escrito representado aquí, porque ellos van a estar trabajando en ello. Asegúrense de que envíen el chat a todos los paneles y los participantes. Mucho mejor. Ok, primera ronda, segunda ronda, tercera ronda. Muy bien, ¿están todos listos? Ahí tenemos las instrucciones. Quiero que ustedes pongan en el chat lo que ustedes creen cuál sería algunos de los impactos directos de una diversificación a gran escala de la cadena de suministro. Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla ahora? Listo, perfecto. Muy bien, vamos. Vamos a ver qué tenemos. Reeducación de los trabajadores. Creación sin contacto, procesamiento y entrega. Esa es una buena, es curioso. Estamos hablando del trabajo que estamos haciendo en la seguridad deportiva y hay una cuestión de, bueno, voy a preordenar mi comida y mi bebida y me va a estar esperando. Pero la pregunta es, deberíamos estar también mirando las blockchain, entonces para asegurar que la persona que preparar tu comida y bebida estaba saludable y lista, no solo el ya sabemos, confiamos en que la envoltura de plástico, las cosas de la industria de la hospitalidad ha tenido que manejar desde durante años en términos de los baños y desinfección de cristalería, etc. Ok, prácticas de compra a granel, de acuerdo. Esto sería triste para gente como mi madre que solía amar ir a Costco. Claro. Productos más caros, sí. Costos de administración y certificación, Jeff Klein, me gusta ese. Esta cuestión de la certificación de vuelta a los blockchain es una interesante. Más regulaciones. Bueno, hoy en día existe un sistema de rastreo para las estivas y de los paquetes también. Esa misma tecnología se puede utilizar con las personas, de hecho, para poder monitorear cuestiones relacionadas con el trabajo, sí. Parece que los negocios pequeños recuperan poder político otra vez. Me gusta. No vi quién lo dijo. Parece que las pequeñas empresas recuperando el poder político. Una vez más, esta es una buenísima. De nuevo, nada que ver necesariamente directamente con la enfermedad o la tecnología, sino mirando la perspectiva social, la perspectiva del poder, cómo esto va a cambiar las dinámicas. Creo que es una buena forma de verlo y de explorar más a fondo. Impresión 3D local, sí. Tenemos que escoger una. Ok, este es tu show, Dan. Estoy de fuera. Me salgo. Sin presiones, ¿no? ¿Cuál es tu favorita para la segunda ronda? Hay un par de cosas con el transporte. Estoy tratando de encontrar una que sea claramente sobre la industria del transporte. Voy a tratar de darles una mejor pista a medida que van metiendo las cosas ahí. Modos de transporte alternativo por acá. Ese nos sirve. Perfecto. Listo. Rápidamente, Missy y el equipo en la parte de atrás, vamos a mirar los modos de transporte alternativo. Listo. Entonces recuerda que esto sigue un modelo de círculos concéntricos. Ya hicimos los impactos directos. Ahora, digamos, bueno, modos de transporte alternativos es lo que
Es el objeto de enfoque para la ronda número 2. Así que si hacemos zoom en ese aspecto en particular, en este momento en su ventana de chat, quiero que nos digan cuáles son algunos de esos impactos u oportunidades respecto a los medios de transporte que van a ser más globalizados, digamos, dentro de un contexto de una cadena de suministros más diversificada, más globalizada, más masificada. Muy bien, no olviden escribir, todos los panelistas existentes, no olviden escribir en el chat para que nuestro equipo lo pueda ver. Es estandarización, sí. Es curioso hablar de la estandarización. A menudo me pregunto qué tipo de presión ejercerían los modos de transporte alternativos en este movimiento hacia los viajes compartidos. Si se está moviendo hacia más personas desplazándose debido a las preocupaciones ambientales. Volviendo a Dani, el punto de la fuerza y la antifuerza, hemos visto esta fuerza moviéndose hacia el transporte compartido porque es mejor para el ambiente. Pero ahora la pregunta sería, ¿estamos haciendo un cambio entre lo mejor para el ambiente y lo más seguro para mi familia, ir en autobús o en el tren o incluso en el Uber? Presión de la realidad virtual, sí. Creo que es una grande para la hospitalidad. Es curioso, mi amigo Dan Fukushima, tiene 10 años más que yo, me contaba una situación a finales de los 90, cuando las teleconferencias y videoconferencias se convirtieron en una realidad. Y la gente estaba muy preocupada de que tuvieran un impacto real en el sector de los viajes. Y no fue así. De la misma manera que la gente podría haber previsto. Pero creo, de nuevo, esto fue cometer el error de mirar la tecnología en contraposición a las 6 esferas. Dan, esto podría ser un entorno muy diferente cuando se trata de esa idea. Yo me acuerdo al final de los 90, cuando salió la tecnología de las videoconferencias, que la gente pensaba, bueno, ¿y entonces ahora qué va a pasar con la industria de los viajes de negocio? Sí, sí, yo lo recordé. Perdón, me emocioné mucho con el chat y me olvidé de mantenerlos a todos. Bueno, tenemos un par de minutos. Creo que ya tenemos el siguiente. El siguiente que yo quiero extraer aquí es Muy bien, Dan, ¿qué tienes? el que era con drones, el que hablaba de drones. Bueno, para la ronda número 3, sistemas autónomos dirigidos principalmente por drones aéreos. Bueno, listo. Entonces, ¿cuáles serían los impactos y las oportunidades si hubiera mucho movimiento de la cadena de suministro por parte de los drones? Recuerden, por favor, que a medida que vamos pasando a la ronda número 3, este ejercicio se va dificultando, eso es normal. Aquí estamos tocando la sociosfera, eso que tiene que ver con las regulaciones, ese tipo de cosas. Pájaros heridos. Piensen en los pájaros. Sí, gestión del espacio aéreo, regulación del espacio aéreo. En realidad, me gustaría, sin ser una persona de la FAA, la cuestión es cómo definimos el espacio aéreo. ¿Qué va a hacer eso? Devolver al léxico compartido. ¿Cómo podemos traer a todos los interesados a la mesa para asegurarnos de que estamos encontrando un espacio aéreo? Bueno, aquí tenemos una de capacitación de pilotos de dron. Hay personas que están pendiendo sus empleos debido a los vehículos autónomos, pero quizás puede haber otra posición laboral que se abra en el futuro, que sea piloto de drones. Me gusta, ya sabes, leer, siendo como soy, la piratería de drones, por ejemplo. De alguna manera nos remontamos a los siglos XVII y XVIII, en alta mar y los corsarios de aviones no tripulados. Podría ser en realidad el secuestro de los envíos. Ya sabes, la otra pregunta entonces se convierte en una de las cosas que hemos hablado desde la perspectiva biológica y la seguridad. Un montón de gente está preocupada por los drones alrededor de los edificios. ¿Es un buen dron? ¿Es un dron malo? ¿Cómo puedo determinar la intención del distrito? Cuando todo se está moviendo, entonces estamos en una especie de parálisis de la movilidad. ¿Y cómo distinguimos los buenos de los malos? Y de nuevo, esa es una de las cosas que vemos en una película, como el quinto elemento y todos los autos en el aire volando alrededor uno del otro, o los Jetsons supersónicos, y decir, me pregunto cómo se determinan, ya sabes, dónde estar y quién no va a conducir erráticamente o ser un mal actor. Así que creo que es fascinante. Las tasas de seguro más altas, por ejemplo,
Bueno, listo, ya vamos terminando. Hay un par de cosas que queremos indicar en el proceso. Una es que hacer este ejercicio nos puede ayudar a identificar muchos impactos y también, eh, volviendo a la idea de los particulares vívidos, ahora ya tenemos una idea documentada. Digamos, esto es una documentación de una cadena de eventos, es decir, esto pasa, luego esto podría pasar, luego esto otro podría pasar. Es una manera de conectar los puntos. Alguien en la ronda 3. Si, digamos, si nosotros no hubiéramos hecho este ejercicio, podría pasar algo perteneciente a la ronda 3 que nos podría parecer a nosotros un hecho imprevisto, pero si hubiéramos hecho este ejercicio de conectar los puntos, ya de repente no nos parece tan raro que suceda, porque esto nos permite de nuevo conectar los puntos y darnos cuenta de correlaciones que no habíamos visto antes. Espero que ustedes hayan disfrutado este proceso. A ver, este es uno de esos procesos que, bueno, vamos a limpiar todo esto y si no hemos capturado 100% las ideas, vamos a tener tiempo durante el espacio de trabajo y durante el taller. En fin, gracias a todos por su participación. Todas las perspectivas fueron supremamente interesantes. No nos decepcionaron. Muchas gracias. Ahora, respecto acerca del proceso Toffler, esta es una de las herramientas que nosotros utilizamos, que podemos aplicar en varios estadios de los servicios que proporcionamos. Tenemos un ejercicio que se llama Flash Futures Executive Exercise. Es un proceso que les ayuda a los ejecutivos a pensar de manera más amplia, que les ayuda a tener en mente estas trampas. Por ejemplo, les proporcionamos algo que nosotros llamamos un espejo retrovisor para examinar el pasado. El otro es el Foresight Services o servicios de previsión que se enfoca más en el mercadeo. Se mira a cómo pueden cambiar los mercados. De eso hablamos mucho en esta presentación. Y también tenemos lo que detalló Hans antes, que eran los escenarios futuros. Alternate futures o futuros alternativos. Todo eso es parte de nuestro proceso de planeamiento. Tenemos muchos sabores respecto a nuestro proceso, pero todos se centran alrededor de la imaginación. Y esta es una de las herramientas que podemos utilizar como parte de ese proceso. Sí, creo que la otra parte de esto es, francamente, odio decirlo, pero se supone que esto debería ser divertido. Quiero decir, la mitad del compromiso con estas cosas es, y alguien hizo la pregunta, ¿cómo hacer que la gente se comprometa? Creo que parte de lo que hemos descubierto es no solo la comunicación de antemano, sino permitir que la gente sea parte del proceso de co-desarrollo. Y es una parte importante. Eh, es un poco como la ficción pero de fans, pero más en serio. Tomamos una premisa y realmente permitimos que la mente pueda explorar algunas de las preguntas que están sucediendo, no necesariamente solo siguiendo un hilo que alguien ha creado. Y creo que la co-creación ayuda mucho a impulsar el valor de y la participación en general. Dan, creo que eso es donde estamos.